realmente este hombre, escritor y naturópata, Alberto Lajas, es autor del libro Infancia robada. Son historias sangrantes de infancias y vidas rotas. Buenos días, Alberto. Isabel, muy buenos días, un placer. Y buenos días, gracias, Alberto. igualmente. Usted es muy activo en redes sociales y de hecho su libro, por el boca a boca, bueno, esa expresión que no es correcta del todo, pero bueno, en fin, ha funcionado por eso, ¿verdad? Y de hecho creo que está pensando en una segunda parte, ¿no? Sí, pues la verdad que lo de las redes sociales a mí me ha asombrado un poquito, ¿no? Porque la verdad que la avalancha que he tenido de gente que quería contar sus casos ha sido desbordante, ¿no, Isabel? Pero bueno, por otro lado, sabía que eso estaba ahí, que iba a ocurrir. Es que como estáis hablando ahora, la psicóloga y tú, Isabel, hay demasiado sufrimiento, hay demasiados niños que les han robado sus infancias, ¿vale? Entonces, yo lo que he hecho es remover eso que estaba ahí, ¿de acuerdo? Y me he encontrado con casos, como has comentado, el de Raquel y otros muchos, terribles. ¿Cómo conoció, por cierto, a Raquel, Alberto? Porque es una historia tremenda, tan joven, ¿no? Con 2 hijos, que le quitaran los hijos, que se suicidara. Es una historia terrible, Isabel. Mira, pues te cuento. Yo ya tenía casi maquetado la primera edición del libro, lo tenía ya maquetando y estas cosas que hacemos. Y bueno, de repente, una amiga, periodista, Marisol Ayala, de ahí de Canarias, pues me habló de Juan Ramón, que estaba saliendo en los medios hablándolo de su hija, y bueno, contacté con Juan Ramón, y cuando vi las ruedas de prensa que él hizo y él me comentó llorando, no paraba de llorar el hombre, me quedé de piedra, ¿vale? El caso de Juan Ramón es un caso durísimo, porque, no solo es que ha dejado a 2 niños, sino ha dejado a su padre está destrozado porque él afirma, y lo digo así porque él lo dice, afirma que su hija no se ha matado, ¿vale? Su hija no estaba enferma, su hija no estaba loca, su hija no toma drogas, a su hija la han presionado porque por eso que está pasando ahora en España, Isabel, porque no tiene trabajo y punto. Sí, esta situación es límite, ¿no? Claro. Perder a sus hijos es una cosa tan delicada que... Además, en el caso de Raquel, Isabel, ¿sabes por qué creo yo, que le hemos hablado Juan Ramón y yo muchas veces, que ella hizo esto? A ver, ella, en el libro lo cuento, ha tenido una infancia terrible. La madre les abandonó, a ella le metieron, ha estado en centros de acogida, se escapaba de esos centros. En una de esas escapadas, con 16 años, se quedó embarazada. Ya. Entonces, yo para mí, esa sensación de no quiero que a mis hijos, pobrecitos, les hagan esto. Ya. 2 niños pequeñitos que tenía. Tremenda la historia. Pero que decía que es el tema muy delicado, porque yo entiendo que Asuntos Sociales tiene que ejercer un trabajo, prima sobre todo el interés del niño por encima de todo, pero claro, es tan duro esto de quitarle los niños. Yo, si me permites que diga algo, Isabel, con todos los respetos, yo trato siempre de ser equilibrado, nunca de sacar las cosas de quicio, ¿no? Pero por desgracia me he encontrado con muchísimos casos no puntuales de cómo los servicios sociales han actuado mal. Hay muchos fallos, desde luego, ¿eh? ¿Vale? Hay muchos fallos. Muchas veces actuarán maravillosamente bien, ¿eh? Tenemos que ser equilibrados en el juicio, pero hay veces que ha habido fallos, y porque, yo qué sé, es que quitar los hijos a una familia. Pero bueno, no nos centremos solamente en ese caso, porque realmente, Alberto, usted, son muchas las historias que cuenta. Muchísimas de todo tipo, y todo parte también porque, para conocerlo un poquito, Alberto, usted creo que tiene 2 hijos a los que no puede ver desde hace años. Hace 8 años, más de 8 años que no era mis hijos. Bueno, yo ya eso no lo puedo entender. Usted fue acusado de no pagar la pensión a mis hijos cuando en ese momento que me acusaron sencillamente estaba en la situación de desempleo, no tenía ningún ingreso, estaba en una situación mala. Me tocó, que también es otra cosa que ocurre en muchos de los casos, un abogado de oficio que no hacía nada, ¿vale? No porque fuera de oficio, sino porque ese señor no estaba motivado o qué sé yo, ¿no, Isabel? El caso es que este hombre no pidió la modificación de medidas para explicarle al juez que yo no tenía los ingresos cuando me divorcié, y el juez entendió que yo seguía teniendo esos ingresos, por lo tanto, pues me condenaron a una multa que no pude pagar y me ingresaron 4 meses en prisión, ¿vale? 4 meses usted tuvo en prisión, pero es que además su ex mujer lo acusaba de cosas tremendas, Alberto. Pero me acusó curiosamente después de 12 años de casados ni una denuncia de estar de maravilla entre comillas, porque nuestro matrimonio no funcionaba, pero bueno, por los niños aguantábamos ahí, ¿no?
Y de repente en la separación, pues me encuentro que me dice mi abogado, estoy de piedra, Alberto, pues ¿qué pasa, Manu? Pues que dice esto tu mujer, ¿no? Es decir, en el proceso de separación, para alegar algo en la separación, dijo que si yo la pegaba, la violaba, yo qué sé, todas las ¿Pero lo cosas pudo demostrar? No. No, ¿qué va? No lo yo pudo nunca he demostrar. sido acusado de nada. De nada. De nada. Como yo... No, es que realmente cualquier persona puede inventarse cualquier barbaridad, pero bueno, afortunadamente los jueces necesitan pruebas, porque que si no esto sería una locura, ¿no? Por desgracia... Bueno, los platos de televisión, por cierto, no necesitan pruebas, Isabel, para escúchame, yo por desgracia difamar, ¿no? Pero en fin. Yo por desgracia que he contactado con tantos hombres y mujeres que han sufrido una justicia, en muchos casos no justa, que nos demuestra que igual que los servicios sociales se pueden equivocar, también se pueden equivocar los jueces. Y entonces, en mi caso, yo porque tuve que pasar 4 meses sin antecedentes penales. Sí. No, sin poderse demostrar. Pero bueno, esto ya fue más que nada por el tema de que usted no pagaba la... Sí, fue un error burocrático. Es decir, había un papel que decía que yo sí podía pagarla y había un abogado que tenía que haber hecho una acción legal para demostrar que yo no podía pagarlo, y esa burocracia fue la que me metió en la cárcel, Isabel. ¿Vale? Ya. Bueno, entonces, todo esto por su experiencia en primera persona, habiéndolo sufrido, ahora creo que su actual mujer también pasa un caso tremendo, ¿no? Sí. Con el ex en su caso, ¿no? Sí. Lo que pasa que en el caso de mi mujer hay buenas noticias. Parece que Dios se nos ha parecido. Bueno, pues nos alegramos. Ella también con una niña, ¿no? Sí, efectivamente. Los dos somos divorciados y bueno, nos juntamos con situaciones... yo le llamo karma a esto, ¿sabes, Isabel? Bueno, hay quienes creen en eso, sí, ¿no? Sí. Bueno, usted cree, ¿no? Han sufrido cosas parecidas, se han unido y ahora hacen el camino juntos. Bueno, el caso es que ha conocido muchas historias que le van llegando y... pero vamos a ver, estar 8 años sin ver a sus hijos, yo sinceramente no lo entiendo. No lo entiendo porque a estos niños se les está arrebatando lo que decía María Jesús, ¿no? Efectivamente. Una parte esencial para ellos, ¿no? Y con lo que comentas, Alberto, es una realidad que muchas veces comprobamos. Es decir, los juzgados probablemente tienen falta de medios. A veces ves situaciones que están juzgando, que son juzgados que no son especialistas en temas de familia, que estos temas deberían de ir siempre a juzgados especializados, porque un juez que lo mismo está juzgando pues un caso de una pareja, como un caso de un robo, como de un asesinato, con todos mis perdones, pero probablemente les falta un poquito esa visión como mucho más en profundidad y más global. Y dependes totalmente de lo que tú has comentado a veces, de la habilidad o no del abogado que tienes en ese momento, o de que el juez quiera escuchar algo, que a veces te dicen directamente, pero no me cuente y tal, pero lo que le tienes que contar es algo tan fundamental como, mire, es que yo no lo podía pagar porque no estaba trabajando en ese momento, y no te dejan. Es decir, es tremendo. En el juicio penal que tuve yo, la juez que me condenó a prisión, todo el rato yo le quería explicar que no tenía miedo y me decía, cállese que no tiene la palabra, cállese que no tiene la palabra. Es que esto es terrible, ¿no? Y como yo, están así muchos miles de padres, ¿no? Vamos a escuchar a Antonio, nos llama 914262599. Buenos días, Antonio. Hola, buenos días, Isabel. ¿Qué tal? Cuéntenos, ¿qué quería contarnos? Pues yo quería contar, pues que es muy triste. Yo ya empiezo por el final y luego retrocedo al principio. Yo tan solo esta semana, el martes, fui a un juicio a declarar por violencia de género. Una denuncia que es de mayo del 2012. Sí. Y el propio juzgado quiso ponerse en contacto con la denunciante y no se presentaba. Y hasta el mes no fui a denunciar. 18 meses después. Conmigo se portaron bastante bien allí, todavía no sé nada, pero es que cuando salí el martes, resulta que el propio martes ya me estaba poniendo otra denuncia de violencia de género. Sí, aquí fíjate. Iba el jueves de camino a llevar a la niña, me llamaron los Mossos, que he citado urgentemente el 28, una denuncia. Digo, no, yo el 28 tuve un juicio. Escúcheme, le estoy diciendo que el 28 fue denunciado. Tiene que personarse en los Mossos de Escuadra de Olot, sí o sí, hoy mismo. ¿Usted, hay un niño por el medio? Una niña preciosa, es una princesa de 7 años, nace en febrero. ¿Usted la está viendo? Y yo, con muchísimos actos maliciosos, pero yo desde que me separé, yo tengo la suerte que pocos padres la tienen en ese aspecto, que mi hija duerme con su papá en su casa 15 días. 15 días y 15 noches. Uh-huh. Es casi compartida, pero no es compartida. Uh-huh. Ella es la que tiene el poder, aunque la patria potestad
es compartida, eso es violado sistemáticamente. Pero por llevarlo al tema que hoy nos ocupa, porque no estamos hablando de custodias compartidas, ni de malos tratos, ni de nada, sino de infancias robadas. Eso, pues en eso me refiero. En esos juicios a mí la madre de mi hija pedía 2 meses de orden de alejamiento de ella, acusando unos hechos que no existen, que son ficticios, para evitar que la semana que viene me viene la resolución por la custodia compartida. Pues ella denunciando sabe que automáticamente la custodia compartida se anula. Y entonces pedía orden de protección para ella 2 meses y también para la niña en común, porque claro, tiene miedo de que yo a mi hija le dé el trato tan aberrante como la madre, cuando todo eso es mentira. La acusa de malos tratos. De malos tratos. De empujones, de arrancar el coche cogiéndole la mano, de insultarle, decirle... Y usted eso lo niega. Quiero decir, en la radio y delante de la niña. Eso es mentira. Sí que se produce, pero es al revés. A mí no se me informa de nada cuando intento preguntar, mira, que va a empezar el colegio, que la niña se me insulta, se me humilla, delante de la niña me dice que no pagas ni los libros. Lo pago todo. Obligan, eso es síndrome de alienación parental. No, delante de los niños. Es que a mí esto me parece terrorífico. Yo creo que los psicólogos os tenéis que hacer algo hacer una manifestación, manifestaros por las calles por el daño que se está haciendo a los niños. Fíjate, Antonio, que lo que estás comentando... Antonio, fíjate que lo que estás comentando es algo que efectivamente lo estamos viendo constantemente. Antes decíamos de la justicia. Yo no entiendo de verdad. Es decir, cómo puede ser algo como estas denuncias falsas, que se demuestran que son falsas en su caso. O no se pueden demostrar. O no se pueden demostrar que son de verdad, pero que en muchos casos sabemos que son denuncias falsas, con un fin determinado, con un fin absolutamente manipulador. Bueno, pero aquí también tienen que ver a veces los abogados son los primeros que realmente les dicen, pues vamos a poner esta denuncia y tal. Con lo que eso significa, estamos hablando de niños sin infancia, pero tú imagínate una persona que de repente cogen, yo lo he visto, te van a buscar a tu puesto de trabajo, delante de tus compañeros, y te dicen que tienes una denuncia por maltrato, por acoso, por tal, no sé qué, absolutamente falsa. Te cogen y te llevan al juzgado, te meten en el calabozo, en los casos por lo menos hasta el día siguiente, y luego te encuentras en la imposibilidad de decir, pero bueno, que esta es una palabra contra otra, por favor, en un momento determinado, como está diciendo Antonio a veces, pues cuando hay que dictar sentencia, cuando hay que poner tal, cuando hay un proceso de separación. Hombre, por favor, es que ya está bien. Pero es que esto perjudica además a aquellas que denuncian por malos tratos de verdad. Claro, porque es que esto perjudica a las mujeres que denuncian de verdad. Es que es malo para todo el mundo. Es una locura realmente, ¿eh? Y solamente en fin, se dejarían de producir. Yo no sé cómo se debería hacer. Solamente Jesús, se dejarían de producir si tendrían una consecuencia. Pero si presumimos el principio, por favor, de justicia, es que la persona, hasta que no se demuestre lo contrario, no es culpable. Hombre, no podemos tomar medidas radicales, que si eres un señor automáticamente te meten en el calabozo y si eres una señora no te pasa. Es decir, hay cosas que no pueden ser así. Pero, ¿qué medidas? Es que el abogado, que muchas veces son, por favor, no nos engañemos, los abogados que les dicen un poquito a su gente, vamos a poner una denuncia porque en este momento determinado, es que yo les quitaría de verdad la posibilidad de ejercer el derecho para el resto de su vida. Es que un abogado no está para eso. Y a la persona que de una forma torticera ha mentido para coger y realmente beneficiarse de una situación que, como dice muy bien Isabel, le está poniendo en duda todas las otras personas que son verdad. Es que eso tendría que tener una consecuencia inmediata. Es que una denuncia falsa, eso sí que es un acto para coger y decirle, oiga, ¿qué pasa con la custodia de estos niños? Yo los dejo en manos de una persona que es capaz de mandar a prisión al padre de los niños para conseguir un determinado fin. Hombre, por favor, estas cosas tienen que tener una consecuencia. En fin, Antonio, muchísimas gracias. Pues le deseo mucha suerte. Es un placer. Y que soy de Girona y que un saludo y Girona. Un abrazo a todos los padres separados y madres que también hay afectadas. Mi solidaridad a todas las mujeres. Se habla de infancias robadas, mi solidaridad, porque se te chata de machista, la que dices que eres un hombre maltratado, la sociedad no lo entiende, la sociedad está demasiado adoctrinada con la violencia machista. La violencia no es de género. Y las infancias robadas, padres en la cárcel, padres que se suicidan, es una pasada, no puede ser. Y los niños tienen que ser felices y pensar en Disneyland y en aprender cosas. Y los niños no entienden de relojes ni de dinero. Ellos quieren cariño de su papá, de su mamá, de los abuelos, de todos.
Estamos de acuerdo, Antonio, un abrazo. Estas infancias robadas, la ley muchas veces quita padres y toda una familia paterna, que hay unos primos, que hay unos abuelos, los abuelos son Dios, es un referente muy importante. Totalmente de acuerdo, Antonio, un abrazo, mucha suerte. Bueno, Alberto Lajas, muchísimas gracias. ¿Quiere terminar y decir algo, por favor, que nos vamos a publicidad? Una cosita antes de acabar, decir que, bueno, este libro no es mío, yo lo digo en el prólogo, este libro está escrito con el dolor de todas las personas que aquí aparecen y es el fin, el que la gente entienda, como decíamos antes, Isabel, que hay mucho dolor y este dolor hay que sacarlo. Entonces espero que este libro sirva para abrir los ojos a algunos, al menos. Pues muchísimas gracias, Alberto Lajas. Muchas gracias. Un saludo. Hasta siempre. Hacemos una